Saludos amigos, tenemos algo especial para ustedes en esta oportunidad. Usualmente uso mi canal para presentaciones mías y de mi hijo Matthew, pero esta vez haremos algo diferente. El año 2005 tuve la oportunidad de participar en un campestre de la costa este, en donde se realizó una mesa redonda con 3 personajes, cuya información es importante que escuchen. Durante las décadas de 1950 y 1980, cambios drásticos estaban tomando lugar en nuestra comprensión de la justificación por la fe y temas relacionados que nos han afectado hasta el día de hoy. Durante ese periodo vivieron estos 3 personajes que vivieron y entendieron lo que estaba pasando durante ese periodo de tiempo. Estos se reunieron pues en esta mesa redonda. Colin y Russell Standish y Ron Spear. Ya no están con nosotros hoy, pero tenemos la oportunidad de volverlos a escuchar, porque ellos entendieron lo que estaba pasando durante aquel periodo. En esta mesa redonda, ellos compartieron sus reflexiones acerca de lo que realmente sucedió y qué impacto tuvo para nosotros hoy. Es por tal motivo que decidí que esta vez escuchen de parte de ellos lo que ocurrió y entiendan desde la perspectiva de ellos lo que fue vivir durante esos años críticos de cambios en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desafortunadamente, el material está disponible solo en audio. No tenemos vídeo. Por lo tanto, les ruego que se animen a escuchar con detenimiento. Hay varias partes y las presentaremos todas. Disfruten las imágenes, pero solo será el formato en audio. Disfruten y reflexionen. Ahora, para comenzar con la temática, creo que Russell tiene algo que hablarnos sobre cómo el ministerio de Desmond Ford encajó en esta apostasía. Bien, antes de hacerlo, porque esta es nuestra segunda presentación, creo que es importante que brevemente mencionemos, para aquellos que no estuvieron en la anterior mesa, el asunto con el que estamos tratando. No hay 3 hombres que amen más la Iglesia Adventista del Séptimo Día que nosotros. Es por eso que duele tanto cuando la apostasía es aceptada de manera tan abierta dentro de nuestra iglesia. Y si eso no es lo que está pasando, entonces tenemos una falsa profeta, porque ella nos dijo en términos muy claros que la apostasía omega sería de una naturaleza asombrosísima. Vayan a Mensajes Selectos y lean las páginas 238 a la 240 y verán el nivel de profundidad de apostasía en la Iglesia de Dios. ¿Sabes? Que lo más extraño es que si tuviera que ponerme de pie en cualquier iglesia adventista del séptimo día alrededor del mundo y criticara la apostasía en el tiempo del primer advenimiento, en la preciosa iglesia de Dios, como lo fue la iglesia judía, escucharía muchos amenes. Pero no hubo muchos amenes en los tiempos del primer advenimiento, cuando Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan el Bautista les dijo: generación de víboras. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio eterno, o lo que es lo mismo, el mensaje de Elías en nuestra iglesia en la actualidad. Pero saben, nunca una iglesia contemporánea ha aceptado que está en seria apostasía. No ocurrió en el primer advenimiento, y menos está pasando en la era del segundo advenimiento. De hecho, si Jeremías estuviera en nuestro medio hoy, la mayoría de nosotros taparíamos nuestros oídos para no escuchar sus palabras. Y estaríamos aserrando al pobre Isaías en 2. Siempre los profetas pagan las consecuencias. Seríamos como el pueblo judío, al cual Cristo le habló 3 o 4 días antes de su crucifixión, quien les dijo: vosotros decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Cuando estaban contemplando un crimen que sí se juntarían, cuando a la verdad estaban contemplando un crimen
que si se juntaran todos los crímenes de sus ancestros espirituales y por supuesto étnicos y se multiplicaran por 500 billones, no se habría acercado ni de lejos al crimen que estaban a punto de cometer y que era asesinar al Hijo de Dios. Y hoy estamos de la misma manera tan ciegos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La mayoría no hemos estado escuchando a Jesús, no hemos escuchado a Juan el Bautista, ni siquiera a Jeremías en la edad temprana, ni a Isaías, ni Miqueas y todos aquellos maravillosos hombres de Dios. Pero hoy, si seguimos igual de ingenuos como lo fueron los miembros de antaño de la Iglesia de Dios, pensando que la lealtad al liderazgo de la Iglesia es igual a la lealtad de Dios, entonces estaríamos hablando de que estamos en la Iglesia Católica Romana, porque eso es catolicismo y no es protestantismo. El protestantismo es, si somos leales a Dios, entonces automáticamente somos leales a un objeto de suprema consideración, independientemente de lo que crean los líderes. Cristo fue el miembro más leal de la Iglesia de Dios que jamás haya existido. Ninguno de nosotros llegamos ni de lejos a su lealtad, pero fue considerado el más malévolo y vil miembro que haya existido en la Iglesia de Dios, y fue tratado de esa manera. Y es el momento de que nosotros, como adventistas del séptimo día, dejemos de tapar nuestros ojos sobre las lecciones del primer advenimiento y que ahora se hacen eco en esta época del segundo advenimiento. Recordemos lo que Pablo nos dice, porque vendrá tiempo. Si Pablo estuviera escribiendo hoy diría, porque el tiempo realmente ha llegado, pero aquí solo estaba profetizando. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos y hermanas, aquellos que nieguen que esta declaración es lo que está ocurriendo en la preciosa Iglesia de Dios en la actualidad, seguro debe tener su cabeza bajo la arena. Sigue diciendo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ministros que desconocerán la verdad, aunque esté enfrente de sus propios ojos. Sigue diciendo, y apartarán de la verdad el oído. No una verdad anticuada, sino la verdad. Y no hay otra verdad específica, y es la verdad de la fe adventista. Una verdad mucho más extensa que la que se tenía antes de la primera venida de Cristo o de cualquier otro período de la historia de la tierra, y termina diciendo, y se volverán a las fábulas. Ahora, quiero llevarlos a tiempos atrás, donde Colin y yo hemos estado, en medio de lo que se ha estado transpirando en la Iglesia de Dios durante los últimos 70 años hasta la actualidad. Asistimos a la Universidad Avondale. Teníamos apenas unos 16 años. Terminamos la secundaria bastante jóvenes y fuimos a la universidad para prepararnos como maestros de la escuela de la iglesia en 1950. En aquellos días era un curso de 2 años que solicitaba el Estado. Creo que teníamos 17 cuando nos íbamos a graduar. Cumpliríamos los 18 en octubre de ese año. En nuestra universidad en la década del 50 estaba Desmond Ford. Éramos contemporáneos al Dr. Ford. Creo que en ninguna universidad de los Estados Unidos, probablemente, ni en ninguna otra del mundo, hubo un estudiante universitario del cual se esperara tanto. Nosotros teníamos 16 y él 21 o 22 en ese momento. Por lo tanto, ya era un chico grande comparado con nosotros. Él estaba al final de sus 4 años de estudios. Era el orador más brillante. Ninguno de nosotros podríamos compararnos con él. Él parecía el estudiante más dedicado. Fue el más brillante considerando su récord académico.
Colin y yo sabíamos que él iba a causar un impacto masivo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estoy seguro que nunca hubo nadie en Estados Unidos que se le pudiera acercar. Tenía descendencia china. Ustedes saben cuán inteligentes son los chinos, pues él tenía mucho de eso. Simplemente lo admirábamos. Y cuando fue enviado como interno, bajo la tutela del evangelista más exitoso que jamás tuvo la División del Sur del Pacífico, el pastor George Burnside, un neozelandés, supimos que era el hombre correcto para trabajar con él. No tienen idea de cuán en lo cierto estábamos. Él hizo un impacto masivo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No solo en Australia, sino en todo el mundo. Porque el gran problema era que la Conferencia General no entendió cuán superior fue en intelecto y en dones en comparación con cualquier otro teólogo en ese país. Porque yo hablé con el pastor Willis Hackett cuando era vicepresidente de la Conferencia General en un campestre en Melbourne. Él me dijo, mira lo que vamos a hacer. Nos llevaremos a Desmond Ford a Estados Unidos. Él es un gran pez en la pequeña piscina de Australia. Y cuando llegue a Estados Unidos será un pequeño pez, golpeando su cabeza contra nuestros teólogos. Yo le dije, Pastor Hackett, él será un monstruo de pez si lo llevan allá. Y vaya que estábamos en lo cierto. Eso le dio una plataforma para destruir la fe aquí en Estados Unidos, pero por supuesto muchos de los teólogos estadounidenses ya habían aceptado las enseñanzas evangélicas a través de sus cursos PhD. Desmond Ford muy pronto mostró sus verdaderos colores. Fue establecido aquí en Estados Unidos. Nosotros aún no teníamos nuestro bachillerato porque en aquellos días el gobierno australiano era el único que daba esos títulos. Pero Desmond Ford se estableció en Estados Unidos y se sentó a los pies de los mejores maestros apóstatas que jamás hemos tenido. De alguna manera, si ustedes los americanos piensan que los europeos son los más grandes teólogos eruditos, en ese caso hablamos de Edward Heppenstall. Tiempo después, en mi servicio misionero, hablé a uno de los que estuvo en la clase de Heppenstall, un estudiante recto, un estadounidense, que fue un buen estudiante. Dijo, todo lo que Heppenstall hizo fue enseñar a Ford. ¿Y yo qué gané? La primera vez que tuve una calificación C, dijo que todos éramos inferiores a Ford. Ninguno podíamos igualarlo, y por eso Heppenstall nos consideraba estudiantes de categoría C. Dijo que fue la experiencia humillante de lo peor, pero él asimiló todos los errores de ese inglés. Ahora que hablamos de Edward Heppenstall, hay que mencionar que él estaba en gran apostasía. Desmond regresó a Australia con su PhD en retórica. Por alguna razón la hizo, obtenida en la Universidad Estatal de Michigan. Inmediatamente se convirtió en cabeza del Departamento de Teología y comenzó a insinuar en el seminario de Avondale los errores que había aprendido de manera muy sutil, por supuesto. Eventualmente solicitó que se le enviara a la Universidad de Manchester, porque nada en Australia vale como la educación británica, y obtuvo su PhD bajo la Hermandad Teológica de Plymouth, donde aprendió los errores de una vez salvo, siempre salvo. Por lo tanto, regresó doblemente condenado con su segundo PhD, y simplemente destruyó la fe de generaciones tras generaciones, y fue el pastor Burnside quien lo destacó y le dio el visto bueno. Pararé en este punto porque hay mucho más que decir acerca de cómo Ford fue usado por el enemigo
para sembrar teología maligna, no solo en Avondale, sino en la ingenua Universidad de la Unión del Pacífico, que lo tomó como profesor al final de la década del 70. Colin, creo que quieres discutir acerca de cómo Brinsmith entró en esta apostasía. Bien, por supuesto, todos éramos contemporáneos. Ford, Brinsmith y así. La primera vez que conocí a Brinsmith fue cuando tenía 19 años en la lejana costa de Nueva Gales del Sur, en una serie de encuentros y campestres para jóvenes. Era tan solo un par de meses mayor que nosotros. Debo admitir que no me agradó mucho y había razones por las cuales no me agradó. Y eran malas razones. Ambos éramos muy competitivos. Él le encantaba el tenis de mesa al igual que a mí. Pero él no tenía la experiencia que yo tenía, pues venía de un pueblo muy remoto y yo de la ciudad, donde había más competencia. Pero su determinación a ganar, cosa que nunca hizo por falta de experiencia, hizo resentirme por su agresividad. Pero tampoco caía en cuenta de mi situación. Como decía, era un par de meses mayor que nosotros. Varios años después nos graduamos y él fue a la Universidad de Avondale, al tiempo que Desmond Ford regresaba a Avondale a terminar su licenciatura. Porque entonces Avondale estaba afiliado a la Universidad de la Unión del Pacífico en Estados Unidos. Y como dije, Ford había regresado para culminar su carrera, antes de proceder al seminario y terminar en la Universidad Estatal de Michigan. Así que Brinsmith y Ford estuvieron allí juntos. Fue donde se conocieron por primera vez. Ford le llevaba 5 años, al igual que a nosotros. Años después hablé con Robert Brinsmith y conversamos del tema que estamos conversando en esta mesa. Y me dijo que tanto él como Ford se dieron cuenta de lo que había pasado como resultado de la reunión de consulta entre Barnhouse y Martin y de cómo había causado un giro de 180 grados en las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre los asuntos de la naturaleza humana de Cristo, la expiación, el rol del espíritu de profecía, en los asuntos de salvación, la victoria sobre el pecado y otras cosas más. Y la presentación anterior mencionamos acerca de cuán estupefacto quedamos por el libro Preguntas sobre Doctrina, que cambió totalmente las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El libro que le comenté al pastor Best que nunca debió haberse impreso. That's when I went to my pastor and said, Pastor Best, have you read this book? It should never have been written. This is not Adventism. We'd been so grounded in this message that we couldn't be deceived by these changes that were made in that book. Brinsmith saw it. Ford saw it at that time, at least. Pues Brinsmith lo vio y Desmond lo vio. Al menos en ese momento Brinsmith dijo haberlo visto. No puedo asegurarlo de primera mano en el caso de Desmond, porque más tarde, cuando fuimos contemporáneos como jefes de departamentos en la Universidad de Avondale, ya Ford había tomado otra dirección en su ministerio. Pero Brinsmith dijo que Ford le dijo, no, Bob, no podemos hacer un impacto ahora. Esperemos hasta que estemos en la posición adecuada, donde realmente podamos hacer un impacto. Brinsmith no tenía ganas de hacerlo, y entonces él comenzó a colocar su mensaje del santuario.
Now, as I think most of you know, he started off on a very. Ahora, como creo que ya ustedes saben, él comenzó con un enfoque fino. I was very wary. Yo desconfiaba mucho de él. I'd heard Había our escuchado que leaders nuestros líderes estaban en contra de él. against him, Y por lo tanto, yo por supuesto también tomé esa posición. and understand those Puedo entender a aquellos que están dispuestos a seguir lo que los pastores y líderes digan, porque así era yo cuando fui joven. because that's how I was as a young person. But I was soon to find that you Pero pronto descubrí que no puedes seguir a los hombres. Nosotros somos sola escritura. Ahora, la iglesia de Dios tiene gran autoridad, pero no tiene autoridad para contradecir lo que está en un simple así dice el Señor. Thus saith the Lord, brethren and sisters. And today, Hoy tenemos muchos que son así y lo hacen de forma rutinaria. many, not all, remember Muchos, there are no todos. Recuerden que hay pastores fieles, hay líderes fieles. Y como dijimos en la presentación anterior, esta iglesia triunfará. Si creen en la Biblia y el espíritu de profecía, no estarás en la iglesia de Babilonia y tampoco en los que dicen que hay que salir de la iglesia. Tenemos que hacer aquello o lo otro. Eso es contrario a la Biblia. Pero se nos dice que habrá el mayor zarandeo y terremoto en esta iglesia. Y la gran mayoría va a dejar a esta iglesia. De eso no hay duda. La gran mayoría abandonará esta the iglesia. vast majority will leave this church. Everything you read in Todo lo que se lee en el profeta Isaías, todo lo que podemos leer en Jeremías, en Sofonías y así sucesivamente, todo apunta a eso. Del mismo modo que leemos en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo, con mucho énfasis en esa dirección, pero Dios tendrá a su pueblo fiel, que no será sacudido. De hecho, estarán muy unidos bajo la protección del poderoso Príncipe del cielo, nuestro Salvador Jesucristo. Y quiero que todos mantengamos esos pensamientos en mente. And I want us all to keep those thoughts in mind. Brin Smith estuvo hablando un tiempo cuando yo era presidente de la Sociedad de Estudiantes de la Universidad Adventista de Sydney, y mi objetivo era ayudar a nuestros jóvenes. Teníamos 85 estudiantes Adventist students at that time en ese momento. University of Sydney. Tenía una gran carga para ellos. Tenía 28 años de edad. I was in my doctoral En mi programa de doctorado y mi objetivo era ayudar a los jóvenes a solidificarse en el Señor. Tuvimos un magnífico capellán, el pastor Ralph Tudor, uno de los hombres más honrados en mi vida y un consejero maravilloso con el cual trabajar. honored man in my life, and such a wonderful counselor to work with. I got Recibí una carta de parte de los lugartenientes de Brin Smith I called him cuando lo llamé asking if para preguntarme si le permitiría venir y hablar con los estudiantes de la Universidad de Avondale. at Sydney Yo estaba negado a permitirlo, así que fui a hablar con el pastor Tudor. I was negative. I went to talk to Pastor Tudor. El pastor Tudor era el tipo de hombre que escucharía y daría su opinión, pero finalizaría diciendo, Colin, está en tu decisión. So valued that man's counsel. Tú eres el líder de esta organización. Pero yo valoraba mucho la opinión de este pastor y se lo conté. Le dije que no tenía disposición para traer a Brin Smith o a sus allegados. Pastor Tudor, Le comenté, I don't Pastor Tudor, realmente creo que no debemos traerlo. No quiero que nuestros estudiantes se confundan. think of it. I have no Pero idea dije, what brings me is ahora que lo pienso, no tengo idea de lo que Brin Smith está enseñando. so that we Y deberíamos saber para que podamos saber ayudar a nuestros estudiantes en la situación. Y él me dijo, would be a good. creo que es muy buena idea, Colin. And I said, I know the Pastor Naden. Now, Pastor Naden was Yo dije, conozco al pastor Naden. of the Puedo invitarlo. what we now El pastor Naden en aquel entonces era secretario de la División Pacífico Sur, anteriormente llamada División Australoasiática. En el año 62 se convertiría en el presidente de la división, the division. un hombre muy honrado. A very honored man. Russell mentioned Russell habló de él en la presentación anterior, un hombre que respetábamos mucho. that we Debo ser honesto, comentando que cuando lo sacaron del programa radial de La Voz de la Profecía para traer a HMS Richards, speaker la mayoría adventista en Australia
lo vimos muy inferior a Nathan. Era dócil en comparación a Nathan. Así fue como lo sintieron. Quizás estaban predispuestos por su acento estadounidense, pero no creo que haya sido solo por eso. Bueno, el pastor Nathan aceptó venir. Sería un viernes de noche, donde virtualmente la mayoría de estudiantes estarían presentes y podrían traer a sus amigos, y así sucesivamente. Así que tuvimos un grupo allí para que el pastor Nathan nos dijera cuáles eran los errores. Les digo que fue la reunión más desilusionante que había tenido hasta ese momento. Russell y yo estuvimos allí porque casi reverenciábamos a ese hombre. Y él fue el primero que escuché que dijo: no podemos ser perfectos. No podemos tener absoluta perfección. Bueno, por supuesto eso es verdad, porque solo Dios la tiene. Ni siquiera los ángeles la tienen. Y nunca la tendrán, ni tampoco nosotros por toda la eternidad. Porque la perfección absoluta está construida en conocimiento infinito. Y solo Dios tiene ese conocimiento infinito, la cual iremos acercándonos, sí, pero tendremos una cantidad infinita de conocimiento por aprender. Pero lo que él estaba diciendo es que no hay victoria sobre el pecado. Podemos tener una perfección relativa, como él mismo explicó. Nunca había escuchado ese concepto en la iglesia adventista antes. Todos los predicadores que había escuchado antes habían dicho que Dios tiene el poder para darnos la victoria. Si alguna vez has escuchado algún tema del pastor Privy, no sé cuántos textos bíblicos ha usado, pero todos ellos dicen un claro: así dice el Señor. Porque el Señor es capaz de guardarnos sin caídas y presentarnos sin mancha delante de Él. Él no quiere que ninguno perezca, sino que confesemos nuestros pecados, de modo que podamos ser salvos en la santificación del Espíritu y que creamos en la verdad. Sin embargo, muchos adventistas hoy aceptarán el concepto de que la santificación es un buen principio, pero no contribuye a nuestra salvación, y nuestras imprentas han impreso eso de manera muy clara. Por ejemplo, el libro de Jack Sequeira, Más allá de la creencia, hace una declaración que es tan antibíblica que no sé cómo una imprenta de la denominación habría dedicado un segundo para decidir imprimir tal herejía en la iglesia adventista del séptimo día. Sin embargo, allí está, y mucha gente piensa que es una presentación hermosa. Él continúa diciendo: tropezando bajo la gracia, caer en el pecado no nos priva de nuestra justificación ni nos lleva a la condenación. Eso es textual, y ese libro fue publicado por nuestra imprenta. Sigamos. Brinsmith, sin embargo, vino a Sydney para una reunión, y terminaré esta parte. Y la mayoría de los pastores de la conferencia del Gran Sydney estaban allí. Y estuve allí y descubrí que en la mayoría de las cosas que dijo estaba bien. Era la verdad que comprendimos durante aquellos 6 meses de campañas evangelísticas durante cada año que tuvimos en la ciudad de Newcastle. Crecimos con ellos. Así que él vino con la verdad. Sin embargo, habló de 2 cositas que los desviarían en el futuro, y estas eran el pecado original y el pecado involuntario, o pecado inconsciente. Recuerdo haberlo abordado acerca de ello. Le dije: Bob, ¿de dónde aprendiste eso? Me dijo: oh, eso está en la Biblia y el Espíritu de Profecía. Dije: sí, pero quiero que me muestres en dónde.
Ante la pregunta, él abriría la Biblia y el Espíritu y profecía, pero nunca me mostró el fundamento de esas posiciones, que eventualmente lo llevarían a la palestra evangélica, como lo está ahora, y ahora es humanista y globalista. El pobre ha perdido toda conexión con la cristiandad, o como sea. Una pizca de error te puede apartar del reino de los cielos, y poco a poco irás sumando error tras error. La hermana White dice que los hombres comienzan con una falsa premisa y luego todo lo relacionan con ella. Bien, la conferencia tuvo que responder a esto, por lo que estuvieron en una reunión. 2 pastores fueron escogidos para explicar por qué Brinsmith estaba equivocado y escogieron esas 2 áreas, el pecado inconsciente y el pecado original. Uno de ellos era un tío de mi esposa, el pastor Frank Basham, que por cierto nos casó. El otro fue hijo de uno de los más grandes evangelistas de Australia. El segundo, el pastor J.W. Kent, por el que Burnside entró, y que luego se convirtió en el más grande evangelista de Australia. Bueno, fui rápidamente al gran auditorio de la escuela Stratfield para escuchar el evento. De entrada les digo que fue el evento más desastroso de los que había estado hasta ese momento. Frank Basham, mi tío político, habló primero y dejó muy claro que Brinsmith estaba equivocado y explicó los errores del pecado original, que dice que morimos por el pecado de Adán, cuando la Biblia dice que morimos por nuestro propio pecado. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo del Padre. Pueden ver, el verdadero pecado original es que todos llevamos la culpa de nuestro propio pecado. Pero lo que estamos heredando es como un desarrollo genético. Pero por supuesto, el pecado trajo la naturaleza caída, por la cual tenemos esa terrible predisposición a pecar, la cual no podemos vencer. Solo Cristo en nosotros puede vencerla. Cristo en ti, esperanza de gloria. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Eso es lo que se necesita. Nuestra voluntad se debe convertir en su voluntad. Y si estás luchando aún con el pecado, es que aún no te estás rindiendo cada mañana rogándole a Dios por su gracia en nuestras vidas y el poder de Jesús en nuestra mente. Además, señaló que el pecado inconsciente suena como a psicología freudiana, en la manera en la que la presentó. Brinsmith dijo que esos pecados inconscientes se nos quitarán en el sellamiento. Ahora, como dijo el pastor Basham, señalando claramente el tema del pecado, entonces nosotros somos responsables por nuestros pecados. No podemos culpar a Adán por ellos porque nosotros hemos decidido también. Tenemos el poder de tomar decisiones y podemos elegir a Cristo momento a momento como maestro de nuestras vidas. Pero también señaló que, por supuesto, tampoco podemos tener victoria en el momento del sellamiento. El sellamiento es cuando el que es justo sea justo todavía, el que es santo sea santo todavía. No es un asunto de ser hechos justos en ese momento. Ya tendríamos que haber permitido que Cristo desarrollara su carácter perfecto en nuestras vidas. Y allí seremos, es decir, ya seremos justos, ya seremos santos para ese momento. Cito textualmente. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha.
Eso es Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 199. Es una declaración muy importante. Leo: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Sea que lo aceptemos, lo ignoremos o lo rechacemos. Pero así está escrito. Y el pastor Basham de manera articulada lo dijo. Luego vino el pastor Kingston. Él dijo las mismas cosas que el pastor Basham. Dijo: Robert Brinsmith está equivocado. Nuestros caracteres no serán cambiados en el tiempo del sellamiento. No cambiarán sino hasta que estemos en el cielo. Qué caos se formó en aquella reunión. Y tengan en cuenta que los adventistas de 1960 sabían mucho mejor sus creencias que en la actualidad. Y probablemente muchos de los que ven esta presentación ni siquiera habían nacido para esa época, o quizás ni siquiera eran adventistas. Esto causó una erupción masiva. Los cientos de laicos no podían creer que estos dos pastores presentaran dos puntos de vista tan distintos. Y eso ha definido desde entonces la división entre el pueblo fiel de Dios en la iglesia de Dios y aquellos que han aceptado los errores evangélicos que han inundado nuestras filas. Ahora, en la actualidad, se nos dice que si tú crees en la victoria sobre el pecado, eres un perfeccionista. Déjenme decirles que cualquiera que diga eso no tiene idea de lo que es el perfeccionismo. La hermana White usa esa palabra una sola vez en Primeros Escritos, página 101, y lo usa para definir al movimiento de la carne santificada, que hacía creer a la gente que ellos tenían carne santificada. Eso es perfeccionismo. Pero si vas, como yo lo hice en mi tiempo, a buscar todas las declaraciones sobre perfección en sus escritos, te darás cuenta que de manera determinante, ella está llamando al pueblo de Dios a la perfección del carácter. No se refiere a la perfección de nuestra naturaleza, porque esa sí que cambiará. Esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Esto mortal se revestirá de inmortalidad en el regreso de Cristo. Pero la única cosa que la hermana White dice que llevaremos al cielo es el carácter. Y déjenme decirle, hermanos y hermanas, que no se llevará un carácter defectuoso. Y este es el asunto que está dividiendo la iglesia adventista en la actualidad. El pastor Privy dijo en una presentación anterior, el asunto principal ese es el tema del pecado. Si podemos vencer o no. Cristo es capaz. Y si de verdad lo creemos y tendremos el poder divino a disposición para darnos victoria sobre los pecados que nos acosan en nuestras vidas. Lo dejaré hasta aquí, porque no quería extenderme tanto en esta sección. Pero ahora sigan ustedes. Creo que cuando miramos todas las cosas que están sucediendo hoy, podemos ver el trasfondo de Desmond Ford y Brinsmith. Debatí con Desmond cuando fui evangelista a Canadá. Llamé al presidente de la conferencia general al día siguiente y le dije, este hombre es peligroso para la iglesia adventista del séptimo día. Estaba diciendo que los 60 miembros del ministerio estaban de acuerdo con él, 60%. Y puede que haya subestimado la cosa, porque ahora parece que la gran mayoría de los ministros adventistas creen lo que Desmond Ford estaba enseñando. Ese debate fue en 1979. El debate que tuvimos fue interesante porque luego de que lo escuché en una predicación no podía creer lo que estaba oyendo. Él estaba diciendo que Waggoner y Jones tenían el mismo mensaje que él estaba predicando. Me dije, espera un momento, sé mucho de lo que Waggoner y Jones predicaron. Así que lo encontré en la puerta y le dije,
Nunca en toda mi vida escuché tanta apostasía en un sábado por la tarde. Ahora, él no sabía quién era yo, pero inmediatamente se lo hice saber. Me tomó y comenzó un debate de 45 minutos continuos. Y 70 de las 600 personas que estuvieron en el culto estuvieron presentes, entre ellos líderes y pastores, y todos fueron embaucados por el mensaje de Desmond Ford. Yo les expliqué bien a paso mi exposición, con la Biblia que tenía preparada, que parecía una enciclopedia. El sábado siguiente llamé al presidente y se lo dije: detenga a este hombre antes de que destruya el adventismo. Su respuesta fue: son solo palabras, Ron. Ustedes hablan de lo mismo. Y le dije: nunca me acuses de eso. He estudiado mucho para enredarme con palabras. Solo quiero dar un ejemplo de un familiar víctima de las enseñanzas de Desmond Ford en la Universidad de Avondale. Un sobrino muy amado por mí. Él estudió Apocalipsis bajo la dirección de Ford. Tuvo una alta nota al final. Es un chico muy brillante. Le pregunté 2 semanas después de haber presentado su examen: Greg, ¿qué sabes acerca del mensaje de los 3 ángeles? Me miró sorprendido. Tío Russell, no sé nada de eso. Por supuesto se lo expliqué. Y él no lo sabía. No sabía si la palabra Babilonia estaba allí. Así de lejos llegó las enseñanzas de Desmond. Le dije: ¿el doctor Ford no te enseñó eso? Él dijo: pues nos enseñó una que otra enseñanza, pero nunca nos dijo qué era lo correcto o lo errado. Estoy muy confundido. Ese chico pudo haber permanecido en la verdad. Fue maestro en nuestras escuelas, pero finalmente perdió su fe como maestro de ciencias. Fue a la Fuerza Aérea Real de Australia y se enlistó como piloto Él llegó a convertirse en mariscal del aire, lo que equivale a un general de 3 estrellas en el sistema americano. Llegó a ser el comandante en jefe de todas las fuerzas australianas en Irak, pero perdió su fe. Él tiene estos acólitos. No usan estrellas, usan rayas particulares, muy particulares. Y muy pocos llegan a ese rango. Pero mis queridos hermanos y hermanas, Ford tuvo la oportunidad de enseñarle a ese precioso sobrino la verdad de Dios. Mañana, en la siguiente presentación, continuaremos con algunas perspectivas interesantes de antiguos pastores que se opusieron a toda esta apostasía en Australia. Ellos no se acobardaron. Por supuesto, ya todos están muertos, pero Dios ha marcado sus tumbas. Fueron más que pastores de experiencia y rango. La mayoría de ellos fueron presidentes de uniones, presidentes de conferencias y de misiones, hombres de la división, y vieron esta apostasía entrando a la iglesia. Y déjeme decirle que en aquellos tiempos tomaron acciones firmes, pero no tenían poder porque todos estaban retirados en aquel entonces.